Hola chicos, hoy vamos a ver el último tema de nuestra clase. Vamos a tratar de entender cómo se utiliza en el país, en Colombia, la característica de Corin-Lancover, que es una de las más utilizadas para poder hacer la clasificación en términos de uso del suelo. Es un tema que tiene que ver mucho con sistemas de información geográfica, quizás es donde encontramos la unión, digamos, más práctica que se puede hacer en el país dentro de lo que es sensores remotos y sistemas de información geográfica. Porque terminamos utilizando una leyenda que nos especifica cómo debemos representar cartográficamente la cobertura de la tierra en el país. Ahorita que veamos la presentación, nos vamos a enfocar un poco en entender qué es esto. Y es bueno que lo sepan porque en algún momento que ustedes trabajen con un mapa oficial, ya sea de un plan de ordenamiento o de una entidad como la corporación autónoma o digamos cualquier tema desde el punto de vista cartográfico que tenga una cartografía entre comillas oficial, debe adaptarse a esta metodología y debe tener representada este tipo de leyendas. En este caso ya hemos visto la parte cartográfica y temática. Al final pues vamos a intentar hacer una pequeña práctica. Yo les dejo, como siempre les dejaré los datos y les explicaré en otro video cómo hacer esto. En este caso pues nosotros vamos a visualizar la presentación y voy a tratar de que entendamos un poco cuál es la metodología con la que nosotros en el país desde los últimos años estamos realizando los mapas de cobertura de tierra o de la tierra para Colombia con una metodología que se llama la metodología Corin-Lancover. Corin-Lancover es entonces un proyecto que se hizo en los años 90 por la Unión Europea. ¿Sí? Entonces recordemos que la Unión Europea pues son unos grupos de naciones que en un momento se unificaron desde el punto de vista de manejo comercial, administrativo, económico, o sea, todos pasaron a tener distintas monedas, a tener monedas únicas, en este caso el euro. Digamos, España tenía la peseta, Italia tenía Francia tenía creo que los marcos franceses, y así sucesivamente cada país tenía su moneda, después pasó y se unificó. Lo mismo se trató de hacer desde el punto de vista administrativo en cuanto a la cobertura de la tierra. Recordemos que cada país pues tiene su entidad cartográfica a la que se dedica a hacer los mapas cartográficos. Y ese mapa en un país con otro, digamos de España, Francia, Italia, la leyenda de lo que significaba la cobertura, los tamaños, las escalas, a veces era disímil, o sea, no era igual en todos los lugares, y de un país a otro, digamos, teníamos un bosque, ese bosque tenía un nombre y una clasificación en un lado del país, y el bosque y la clasificación en el otro lado eran distintas, entonces no se podrían unificar los mapas, no se podría hacer cartografía unificada, porque la cartografía era distinta, ¿sí? En este caso las clases y las claves de clasificación eran muy distintas. En el año 2000, entonces obviamente a los años 90 se empezó a clarificar de que se debería tener una unificación de una leyenda para manejar la cobertura, y para el año 2000 se hizo el proyecto Corin-Lancover 2000. En ese caso también se empezó otros países a utilizar una metodología, recordemos, hago énfasis en que esto es una metodología europea que trata de unificar leyendas con unas distintas escalas y unos distintos elementos que tenemos en la Tierra para que sean, digamos, comprensibles y que todas las entidades que producen cartografía, que hacen mapas, que generan información de cobertura de la Tierra, esté unificada. En este caso el proyecto Sherpa, que fue un proyecto que se hizo en los países de Centroamérica, trató de replicar esta metodología por fuera de la Unión Europea, digamos con la metodología de Corin-Lancover para los países centroamericanos. Entonces trató de hacer una integración de esta información. En Colombia se empezó a trabajar hace unos años con unos proyectos, ahora vemos los proyectos pilotos en los que se desarrolló, pero principalmente se hizo
por la Corporación del Río Magdalena, Cormagdalena, la ONF, una organización internacional, el Instituto Meteorológico y el IGAC y el Instituto Geográfico francés, ¿sí? Ellos fueron los que en reuniones y a principios de los años 2007, 2008 más o menos, empezaron a trabajar este tema de que en Colombia se tendría que unificar las leyendas, principalmente de cobertura enfocadas hacia el uso, ¿sí? Principalmente la cobertura. Recordemos que la cobertura de la tierra, digamos bosques, cultivos, siempre va a estar asociada a un uso. Entonces, si yo tengo una cobertura bosque, pues probablemente sea el uso, la conservación. O pues si tengo un bosque plantado, no va a ser el uso de conservación, va a ser el uso de aprovechamiento, o sea, va a ser una plantación de bosque, una madera, digamos un bosque de pinos o de eucaliptos. Si yo tengo un bosque, digamos, tengo otro ejemplo, tengo un cultivo, entonces el cultivo pues va a tener un uso, generalmente si es café o pancoger o banano, pues va a ser un uso agrícola. Si tenemos una zona donde aparecen pastos, yo les decía en alguna vez un ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de recreación, entonces una zona de pastos puede ser algo como un parque, que puede tener algún césped o puede ser, digamos, un campo de golf, ¿sí? Desde la imagen, desde la parte de la cobertura, pues es un césped, pero el uso puede ser distinto, puede ser para jugar golf, puede ser para ir a pues, un parque para estar al aire libre, para recrearse, para salir con el perro, con la familia, o puede ser una zona que se esté dejando que se acumule el pasto para después cultivar, ¿sí? O que se conoce como barbecho generalmente. Entonces el uso siempre va a estar asociado a la interacción con la que el hombre le da a ese elemento de cobertura vegetal. En este caso, pues Corinne Lancover es un inventario homogéneo de la ocupación, o sea, de la cobertura como tal de la Tierra. La metodología se basa principalmente en la interpretación visual de imágenes de satélite o fotografías aéreas, apoyado con la interpretación del computador. En este caso se centra muy fuertemente en utilizar sistemas de información geográfica. Toda la metodología se basa en que podemos hacer interpretación y podemos hacer la edición de la cartografía. El objetivo fue, pues en Colombia, tener la cobertura del mapa 1-100.000. Yo en el campus virtual les dejo el libro de la leyenda 1-100.000, que es la leyenda oficial hasta ahora. Más allá del 100.000, digamos 50.000, 25.000, 10.000, no se ha desarrollado todavía. Hay algunas experiencias puntuales de corporaciones. Digamos, para el caso del Valle del Cauca, la CBC está trabajando con 1.25.000 en su definición de cobertura. Pero eso depende, a nivel país oficial solo está hasta el 1-100.000. Y en este caso, pues cuando veamos el documento que yo les dejo ahí, pues van a ver que está construido por casi todos los institutos y los centros de investigación del país. En el INVEMAR nosotros participamos hace unos años en esta metodología. ¿Qué es lo que hace? Entonces se estructura un sistema de clasificación de la cobertura de la Tierra para poder implementar metodologías en el levantamiento de esa información. Entonces me explico. Ustedes por algún motivo están haciendo su trabajo de cobertura, un mapa de cobertura vegetal para su tesis. Entonces van a trabajar la cuenca Calima-Darién, por decir algo. Van al campo, toman datos con el GPS, toman fotografías, las georreferencian y cuando regresan a casa con imágenes de satélite o fotografías aéreas van a interpretar lo que están viendo ahí. Entonces, ¿dónde está el cultivo? ¿Dónde está el bosque? A la hora de clasificar, esa cobertura debo utilizar entonces una metodología que me indique claramente qué es bosque. Digamos, yo puedo poner bosque, pero los bosques pueden tener distintas características. Puede haber bosque inundable, bosque de neblina, bosque de robles, o sea, hay distintas características de los tipos de bosques. Entonces, en teoría, lo que hay que hacer no es poner la leyenda y la clasificación que a mí se me imagino o que yo me creo en la mente, sino la que se está utilizando en el país para que si en algún momento ese mapa que yo he creado, esa cobertura, alguien le puede servir, digamos, para un proyecto, para el ordenamiento de la cuenca, para el ordenamiento territorial, para algún proceso, sea compatible con la metodología general del país. En este caso, pues el Corinne Lancover nos sirve principalmente
para poder hacer compatibles esas leyendas. Existe una metodología que es desde el proceso de interpretación hasta el proceso final de generación de las capas y estructuración de la cartografía y generación de un mapa temático, por así decirlo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el mapa temático, pues vemos a la final generada estas capas. Aquí vemos el proceso general resumido. Primero pues, se obtienen imágenes, en este caso en el ejemplo que tenemos aquí, unas imágenes Landsat y unas imágenes Spot, en las cuales se hace la corrección geométrica, la corrección del proyecto, o sea, se ubican, se referencian bien. Luego se hace la preparación y adquisición de información complementaria para mejorar la información, digamos otros mapas temáticos que tengamos de cobertura, fotografías aéreas más detalladas o datos de satélites más detallados. En ese momento pues se prepara la nomenclatura de cuál es la que vamos a utilizar. En este caso Corin Lancover, se utiliza el sistema de clasificación. Entonces se hace una interpretación primordial o digamos inicial, que nos identificamos ciertas zonas. Esto es bosque, esto es cultivo, esto es zona urbana, esto es minería, etc. Luego se va al campo, en el campo se verifica, obviamente generalmente con un GPS, con una cámara, se toman fotos, se registra, se ubica, se llenan unos formatos de lo que estamos viendo y luego se lleva, digamos, a reinterpretación en el sistema de información geográfica. Finalmente nos entrega una capa georreferenciada con las coberturas y las distintas clases que vamos a utilizar. En este caso, pues en estos proyectos se utiliza, o en estos que vamos a ver aquí, se utilizó principalmente información satelital, cartografía unos 100.000 y unos 25.000 del IGAC, y se realizaron, digamos, alguna interpretación complementaria con fotografías aéreas. Los procesamientos de la información, pues básicamente se ven los componentes de imágenes en el término del sensoramiento remoto, cuando hacemos la interpretación de la imagen. Entonces que la imagen esté resaltada, que esté acomodada, que tenga, digamos, una buena visión para poder interpretarla. En este caso, pues también se hace una georreferenciación, o bueno, se hizo una georreferenciación teniendo en cuenta las proyecciones de esos momentos. En esa época de las primeras versiones de estos proyectos no se había utilizado en forma magna sirgas todavía. En este caso aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de donde se hizo esto. Se utilizó todo la cuenca Magdalena. Recordemos que la cuenca Magdalena Cauca ubica desde el departamento del Cauca, donde nace el río Magdalena y el río Cauca. Uno nace en la laguna de la Magdalena y la otra nace en la laguna de San Sebastián, si no estoy mal, en el Parque Puracé. Los dos ríos nacen cerca unos de los otros en el macizo colombiano, y obviamente pues uno se encamina hacia el Huila y toma el lado, digamos, principalmente el río Magdalena, y el río Cauca pues se encamina hacia el Cauca, como ya conocemos, pasa por Popayán, luego Cali y sucesivamente. En este caso pues esta es la cuenca más importante para el país, es la cuenca principal del país y donde está la mayoría de la población colombiana y la mayoría de las ciudades importantes, o la gran mayoría de ciudades del país. Entonces, conocer la cobertura que sea compatible para poder hacer la planificación territorial de la cuenca Magdalena-Cauca, pues es muy importante. En este caso, pues cuando se utilizaban los mapas de las distintas corporaciones, se trabajaba con los mapas de los planes de ordenamiento o los mapas que se tenían de todo el territorio, pues las leyendas no eran compatibles. Entonces habían leyendas que decían bosque, la otra decía bosque ripario, o bosque de galería, o bosque de sotobosque. Entonces no se podía hacer una interpretación porque todos los bosques tenían distintos tipos de leyenda. Era algo poco práctico. Para eso entonces se buscó algo que se estaba trabajando a nivel mundial, que fue el Corin Lancover, que se estaba trabajando desde la Unión Europea, y ya vimos como en el proyecto Sherpa en el Centroamérica, que servía para poder hacer una adaptación y una unificación de las leyendas de cobertura. La nomenclatura entonces se definió en distintas categorías por distintos niveles. Tenemos un primer nivel que tiene 5 categorías, un segundo nivel que tiene 15 y un tercer nivel que tiene 62 y un cuarto nivel que tiene 14. En este caso, estos niveles de agregación, pues podremos seguir bajando a niveles de desagregación, pero a medida de que vamos en función del detalle. Ahorita que veamos el ejemplo será un poco más explícito. Corin Lancover entonces se centra en hacer una interpretación
de una cobertura y esa cobertura la llevamos digamos dentro del computador en una imagen de satélite, digitalizamos los polígonos dentro de un sistema de información geográfica. En este caso utilizamos de fondo la imagen de satélite y seleccionamos y creamos los polígonos de manera manual con ArcGIS. Bueno, en el caso de este se utilizó ArcGIS, puede ser con cualquier otro SIG obviamente, pero pues ya recordemos que sí, el sistema de información geográfica por excelencia utilizado en gran mayoría de los proyectos y de los trabajos pues es ArcGIS. Se hace una interpretación y un levantamiento o complementación de la información en campo para poder hacer lo que después denominamos control de calidad. También se hace control de calidad antes, durante y después del proceso para saber que todo está bien, digamos, correctamente levantado. Aquí vemos entonces un ejemplo. Es una cobertura interpretada con unos códigos de nomenclatura que ahorita vamos a ver de qué se tratan esos códigos. Se crea una base de datos. Esa base de datos Corin Lancover pues está asociada a la tabla de ArcGIS. En la tabla tenemos entonces el código y tenemos una nomenclatura que nos va a decir bosque, zona urbana, territorios artificiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente está asociado a un metadato. Generalmente el metadato nos va a decir la capa cuando se hizo, sobre qué base se hizo, qué cartografía, 100.000, 25.000, de qué fuentes, qué imágenes de satélite, de qué años, qué resolución, qué sensor, qué fecha, ¿sí? Con qué nivel de interpretación se hizo. O sea, todos los datos, como ya veíamos, los metadatos son muy importantes. En este caso, pues cuando se hace una capa de estas a nivel, digamos, más oficial, se llenan los metadatos porque estas capas terminan siendo utilizadas por múltiples entidades. Entonces aquí vemos un ejemplo. Se hace un área de interpretación en el caso del cuerpo de agua. Y se tiene una ficha o una imagen asociada a esa cobertura. En este caso pues se referencia o se asocia a la imagen de la cobertura que se interpretó. En este caso pues es una imagen de un área interpretada a 1.500.000, ¿sí? Aquí vemos entonces otro ejemplo. En este caso de los lugares donde se ha hecho interpretación de la cobertura, se tiene una base de referencia de la cobertura. Digamos, si es bosque de manglar, entonces se tiene el punto de coordenada donde se verificó en esa cobertura que es manglar, y se tiene asociada generalmente una ficha y una foto que nos muestra el proceso y que nos ubica el punto exacto donde se tomó eso para poder tener la referencia de interpretación. Entonces aquí vemos un ejemplo de la referencia de interpretación versus la imagen. Entonces estas zonas verdosas claras y la imagen de referencia en campo, pues que en campo esto es un pasto limpio. Digamos que lo estamos viendo porque es una zona que ha dejado un pastizal. Generalmente puede estar asociado a un proceso que tocaría verificar si es un pasto para ganadería, si es un pasto para jugar golf o es una cancha de fútbol, dependiendo de lo que se esté viendo en el uso, ¿sí? En este caso pues aquí se ve el cultivo de arroz. Esto debe ser, digamos, muy cerca a la zona del Huila. Entonces en el caso del arroz, si nos damos cuenta, este color azul es el cuerpo de agua, y esta zona que es un cultivo de arroz, que el arroz se cultiva generalmente bajo inundación, bajo agua, siempre está negado. Entonces se ve que tiene contenidos altos de agua. Se elaboran fichas técnicas cuando se hacen los procesos de levantamiento de información. Un control en la imagen se ve así. En el campo se ve en esta foto que se tomaron estas coordenadas. Se describe más o menos el lugar, cómo estuvo. En este caso del bosque denso. ¿Cómo vemos entonces generalmente la asociada esta clasificación de la leyenda? Generalmente vamos a tener un código, ¿sí? Aquí vemos 311. Entonces vamos viendo a nivel 3. Este es la clase o el elemento, va a ser bosque natural denso. Entonces el elemento 3 es bosque. Si nosotros lo vemos en una escala general, digamos a 1.500.000 o a 1.000.000, no vamos a ver bosque natural denso porque sería algo muy detallado. Veríamos el nivel 3, veríamos el nivel general. Entonces sería bosque. Ya cuando vamos a un nivel intermedio, digamos un 100.000 o un 200.000, podemos ver bosque natural. Entonces sería 3.1. Si vamos a un nivel más detallado, entonces ya podemos ver bosque natural denso, que sería el 311. Pero podemos seguir bajando en niveles de detalle. Podríamos tener un cuarto nivel que sea bosque natural denso inundado, ¿sí? Entonces sería 3.1.1, por decir algo.
y el bosque y otro bosque que sea bosque natural denso no inundado, que podría ser 3, 1, 1, 2. Así sucesivamente podríamos ir bajando el nivel de interpretación. Obviamente tenemos una definición, entonces aquí la definición dice son los bosques con baja intervención del hombre que no han sido plantados y que poseen varios estratos verticales. Ese sería un bosque natural denso. Lo que de pronto encontraríamos muy comúnmente en las áreas protegidas y en las áreas de reserva, esos bosques que aparecerán en estas zonas generalmente serán los bosques naturales densos. Cuando nosotros hagamos una estadística, en este caso el IDEAN o parques nacionales que tienen su cobertura asociada a Greenland Cover, se puede hacer un cálculo estadístico y podemos decir que el estado del bosque natural denso en Colombia es de tantas hectáreas, y eso nos daría una información asociada a nivel de país. Está asociada entonces la fotografía en la interpretación de campo, la fotografía y la visualización en la imagen. Aquí vemos un ejemplo entonces, el proyecto de Cor Magdalena, en el cual se hizo un análisis de cobertura para el control de erosión y sedimentación. Estos dos digamos ejemplos que se los voy a dejar, uno en el sistema que va a ser la leyenda nacional de cobertura de la tierra, que es la metodología 1-100.000, es la que está vigente hasta ahora y con la que en general se trabaja para la cartografía del país, y el mapa, el resultado, digamos el libro resultado de este estudio del mapa Greenland Cover 1-100.000 para la cuenca, digamos cuenca Magdalena-Cauca. ¿Qué vemos entonces? Que aquí se hizo la aplicación del Greenland Cover en distintos elementos. Entonces tenemos zonas de agua, la caracterización de ecosistemas, las zonas de la parte de agricultura, erosión, zonas costeras, el monitoreo. Entonces se hizo una interpretación 1-100.000 con algunos avances de proyectos a escala 1-25.000. Entonces se entró a mayor detalle porque las áreas que de un proceso natural. Existe un modelo que se llama el modelo SWOT, que no lo vimos en esta SIG, porque estamos viendo SIG, digamos, y van a ver algo de pronto con el profe que les dé SIG avanzado, perdón. El modelo, ya han visto, digamos, no sé, la parte de suelos, hay un proceso que se llama, para hacer el cálculo de erosión o de pérdida de suelo, se necesita cobertura hecha, vamos a poder calcular la erosión. Entonces la capa de actividades participantes restantes de las cuencas, se utilizó entonces la cartografía de 100.000 y 25.000 de todas estas áreas. Se utilizaron entonces unas metodologías, obviamente se definen unos protocolos de élite, cómo se hacen en cartografía. Cuando ustedes hacen informes, deben hacer el informe si hicieron una cartografía técnicamente, cómo lo hicieron, cómo fue el proceso, lo que generalmente uno hará en un Sinchi, Humboldt, el Instituto Geográfico, en el cual en este caso pues se levantó la cobertura. En otro día es uno de los departamentos que mejor departamento invirtió un dinero para que tuvieran la cartografía. También hace unos años pagaron el mapa de suelos para el IGAC de creo que 1.25.000 de toda Antioquia, que eso implica que con una cartografía tan detallada se puede hacer una planificación del territorio muy bien hecha. Recordar que en otras partes del país no tenemos cartografía tan detallada. Aquí en el valle hay una cartografía de suelos muy detallada, pero que lo mandaron a hacer los cañeros y es, digamos, privada. Entonces ahí hay cierta restricción en situaciones. Tenemos la cartografía 1.25.000 de Cundinamarca. ¿Sí? En todos estos procesos que se hizo, se hicieron entonces uso de insumos, fotografía, imágenes de satélite, la cartografía básica para hacer la reinterpretación. Aquí entonces vamos a ver la nomenclatura, que es lo que realmente nos interesa entender. Vemos que tenemos la cobertura en niveles de territorio nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y digamos símbolo. En nivel 1 entonces lo denominamos territorios artificializados. Entonces cuando vemos un mapa, 1.000.000 por decir, o 500.000, veremos estas clases. Veremos clases de territorios artificializados. Pero si empezamos a bajar de nivel a nivel más detallado, entonces en un nivel 2 ya podemos territorios artificiados, que va a ser 1, digamos, el símbolo va a ser 1. En nivel 1.1 serán zonas urbanizadas, serán zonas industriales o comerciales, redes de comunicación, zonas de extracción de minería y escombreras, zonas artificiales. Entonces empezaremos a dividirnos en 1, que es territorio artificializado, con 1.1, que será zona urbana,
1.2 que será zonas industriales, 1.3 que será zonas de extracciones y escombreras, 1.4 que será zonas verdes artificializadas no agrícolas. Si ya bajamos al nivel 3, entonces tendríamos el nivel 1.1.1, en este caso sería tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo, zonas industriales, zonas de redes viarias o ferroviarias, terrenos asociados, zonas portuarias, aeropuertos, obras hidráulicas. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos nivel 1, 2 y 3. El nivel 3 sería un nivel máximo que llegaríamos entre el 100.000 y, digamos, estos serían asociados más que todo a los niveles 100.000 a 50.000. En este caso, pues yo tengo un área donde aparece el aeropuerto. Digamos, estamos haciendo un mapa de la zona del aeropuerto. Entonces tendríamos un nivel en que sería 1, 2, 4. La clasificación, el símbolo, el código de la cobertura donde está el aeropuerto sería 1, 2, 4. Porque podemos llegar a ese nivel de detalle. Podríamos llegar hasta el tercer nivel donde podríamos identificar el uso como aeropuerto. En el caso de zonas de extracción y escombreras podríamos llegar a un nivel un poquito más allá. En este caso que tenemos zonas de extracción minera y podemos diferenciarlas. Una puede ser extracción petrolera, otra de carbón, mina de oro, etc. Y eso pues nos estaría dando entonces un nivel que sería 1, 3, 1. O sea, 1 sería territorios artificializados. 3 sería zona de extracción, minería y escombreras. 1 sería, o sea, 1, 3, 1 sería extracción minera. Y 1, 3... 1.4, digamos, explotación de materiales de construcción, o 1.3.1.3 sería explotación de oro y así sucesivamente. En este caso, pues, los niveles de territorio, digamos, agrícolas, entonces vamos a la misma lógica, nivel 1, entonces sería el símbolo 2, nos bajamos de nivel, sería 2.1.1, dependiendo de la subdivisión que tengamos en el nivel 2, y así sucesivamente en el nivel 3. Digamos que en este caso, en el nivel 3, generalmente llegamos hasta cultivo de algodón, en el cultivos anuales o transitorios, pero aquí en el nivel 4, pues si pudiéramos diferenciar, no sé, especies o distintos tipos de manejo de ese cultivo, podríamos identificarlo aquí y separarlo como nivel 4, ¿sí? Digamos en el maíz lo mismo, podría ser que tenemos 3 variedades de maíz, entonces podríamos subdividirla en esas 3 variedades, pero aquí este nivel 4 oficialmente no existe todavía porque para llegar a estos consensos de niveles son discusiones temáticas dentro de muchas entidades con muchos personal técnico y ponerse de acuerdo para llegar a estos niveles es realmente complejo y ha tomado años, sobre todo llegar al 100.000, llegar a niveles 25.000 o más detallados va a ser un poco más complicado debido a la gran variedad de elementos que podemos encontrar. Generalmente entonces en estos niveles detallados, nivel 4 o 5, las corporaciones o el departamento, quien esté digamos a un nivel jerárquico mayor, generalmente hace la propuesta para que quede a nivel departamental, municipal o de cuenca o de la entidad que lo esté haciendo, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo para bosques y áreas seminaturales. Entonces lo mismo, los bosques los subdividimos. En este caso los bosques sí se pueden hacer subdivisiones mucho más hasta el nivel 4, en el cual pues se puede, en el caso de los bosques inundables, nosotros tenemos bosques y áreas seminaturales. El nivel 2 serían bosques. Esos bosques se dividen en natural denso, natural fragmentado, galería, inundable, plantado. Y a su vez lo podemos subdividir. Digamos que en el bosque inundable tenemos el bosque de mangle, costa pacífica, y el bosque de Catival, que está muy asociado también a la zona de premangue. También se encuentra mucho en ciertas zonas como en las zonas costeras del Caribe. Bosque plantado, entonces tenemos generalmente coníferas y latifoliadas. Entonces generalmente las coníferas son asociadas con los pinos y las latifoliadas asociadas con los eucaliptos, básicamente. Entonces esos son los dos cultivos forestales más comunes en el país. Si seguimos, entonces vamos a tener otras clases, entonces áreas húmedas, superficies de agua, en las cuales podemos subdividir la leyenda. Ya lo pueden ver ustedes en mayor detalle en el documento de la leyenda, que está todo esto explicado con una, pues obviamente cada clase está definida y explicada, y obviamente tiene un código y el símbolo asociado a esta cobertura. Aquí vemos otro trabajo que fue el levantamiento de la cobertura uso de la tierra en 6 parques nacionales. Esto fue hecho alrededor del año 2007.
¿Qué es importante? Porque parques nacionales tiene zonas muy grandes de cobertura en un parque nacional grande, pero también tiene parques muy pequeños o zonas naturales únicas. Entonces hay que adaptar la metodología para que sea, digamos, enfocada principalmente en las zonas de parques. En parques se hizo el trabajo para poder aportar mucho, sobre todo a la leyenda nacional. Lo mismo, se utilizaron fotografías aéreas, se utilizó información cartográfica. En este caso es muy importante saber que ya tenemos definidos ciertos colores para representar esta cartografía, ¿sí? Ya en el ejercicio, cuando lo veamos, les voy a mostrar las capas que tienen ciertos colores ya definidos. Entonces, cuando uno hace un mapa de cobertura vegetal o de cobertura, basándonos de pronto en Corinne Land Cover para que sea asociado y sea correctamente representado en el país, pues vamos a tratar de utilizar estos colores que manejamos en Corinne para que sea correctamente representado. Estos colores pues también han tenido una discusión muy grande entre todas las entidades para tratar de adoptarlos, así que la idea es tratar de que se utilicen. Aquí vemos entonces un mapa representado, obviamente la leyenda es muy pequeñita, no la podemos ver, pero tenemos el código, la leyenda y el color específico de cada una de estas convenciones. Cuando aquí vemos entonces el adaptado al sistema SWOT, en el cual está utilizado para ver la base de datos referente a todo lo que tiene que ver con el proceso de erosión, pues generalmente está asociado a territorios agrícolas, porque recordemos que cuando se hace el cultivo, en los cultivos pues generalmente el café se hace de cultivo, la limpieza del café, que es empezar a quitarle todo lo que hay alrededor del cultivo, y eso genera mucha erosión. Depende del cultivo, pero hay cultivos que tienden a limpiar mucho el suelo, y obviamente estos cultivos van a generar mayor erosión que otros. Entonces obviamente en el caso de hacer los cálculos universales de erosión pues se utilizarían. Aquí vemos ejemplos de las áreas húmedas y de cómo se hizo la clasificación para este modelo. Este es el modelo SWAP, ya les decía que son los modelos que se utilizan. Esto fue hecho por el CIAT aquí, el CIAT de Cali, el Centro Interamericano de Agricultura Tropical, para Cor Magdalena, y fue hace muchos años, para hacer esto, para entender cómo era la pérdida de la capacidad de retención de suelos, cómo se está dando la erosión básicamente en toda la cuenca, y poder ver cómo íbamos evolucionando en este proceso. También es muy útil para hacer comparaciones multitemporales. Recordemos que entonces tenemos la cobertura hecha para un año, digamos 2007, que es más o menos de las épocas que se han empezado a trabajar con Corinne Land Cover en Colombia, y tenemos el Corinne Land Cover para la cuenca Magdalena-Cauca 2020 contra la del 2011, 2010 que se hizo. Podemos calcular cómo ha variado y cómo se ha transformado el territorio desde muchos análisis, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de geografía urbana, de planificación. Bueno, hay una gran cantidad de procesos que podríamos estudiar. En este caso, pues aquí se hizo un análisis multitemporal a escala 1:50.000 del departamento, de una parte del departamento del Huila, ¿sí? En este caso, pues se muestran dos zonas, se hace la interpretación y se compara cómo han cambiado, porque pues obviamente contrastamos una capa contra la otra y podemos hacer ese cálculo. Se utilizaron entonces en este caso pues tablas comparadas de cambio para poder ver dónde se han dado los mayores cambios y las mayores transiciones en este ejemplo. También entonces pues se ha utilizado para hacer mucha interpretación de muchísimas coberturas en el país. Generalmente cada entidad que tiene algo que ver con alguna de estos elementos, digamos la parte de banano, pues entonces son las empresas bananeras o las corporaciones que se dedican a esto. Si son los cafeteros, pues la corporación de cafeteros. Si son los palmeros, pues los palmeros. Y muchos de estos, en algún momento, si ustedes por algún motivo tendrán que trabajar en algún proyecto, es mejor que tengan claro que ya el país tiene unas leyendas generales para cobertura, y si dedican a trabajar o están trabajando con unas coberturas que ya vienen predefinidas, pues podemos entonces interpretarlas y tratar de integrarlas de manera rápida. Aquí vemos entonces que tenemos en esta página web, ustedes pues podrán acceder al link, y veremos que existe el proceso de este geovisor, en el cual podrán ver la cobertura Corinne Land Cover para la zona amazónica y la Orinoquía, hecho por el Humboldt y por los distintos institutos, por el SINCHI, por el IDEAM,
que tienen que ver con la parte, digamos, Amazonia, Orinoquia, con parques, para hacer esta cartografía, una cartografía relativamente detallada. Los resultados entonces de todo esto, pues ¿qué generó? Generó que se tendrían unas capas, unas nomenclaturas adaptadas a un estándar nacional para que todas las entidades se comunicaran unas con otras, no tuviéramos distintos problemas a la hora de hacer la cartografía de cobertura, y esa cobertura del departamento del Valle, digamos, sea compatible con la cobertura de su vecino el Cauca y del Huila a la hora de unificar un mapa. Entonces nuestros mapas pudieran, digamos, traslaparse sin tener problemas de distintas clasificaciones o problemas a la hora de unificar las capas. Se hicieron documentos metodológicos y lineamientos de aplicaciones conceptuales. En este caso, finalmente nos llevó a que la cobertura vegetal y a la información cartográfica se pudiera manejar de una manera más unificada en el país, y eso nos permitiera poder generar una buena cartografía. Y en este caso, todo lo integramos en los sistemas de información geográfica. Esto es un ejemplo muy diciente y muy práctico de cómo el sistema de información geográfica se utiliza para poder hacer algo estándar a nivel nacional. En este caso, la cobertura se hace sobre todo en ArcGIS. Se han definido hace ya más o menos más de 10 años, unos 10, 15 años, estos procesos de que la cobertura en el país, así como ya tenemos algunos estándares, sobre todo de la proyección. Entonces usamos Magna Circas, que utilizamos la cartografía referenciada con Magna, con latitud, longitud o con proyección plana. También en la parte cartográfica, cuando trabajamos cobertura, entonces deberíamos apuntar a hacer un mapa de cobertura que vaya en colindancia o en concurrencia con la cobertura con Inland Cover que nosotros manejamos. Básicamente, entonces, eso era lo que hoy vamos a ver en este tema. La cobertura con Inland Cover, pues es un sistema de clasificación que adoptó el país. Lo tenemos definido hasta escala unos 100.000, y ahí en el campus virtual les dejo los documentos de ejemplo, el estudio de la cuenca Cauca, Magdalena Cauca, la metodología en el documento de Core Inland Cover, metodología 100.000 para el país, y vamos a hacer una pequeña práctica en la cual podremos ver cómo se maneja esto. Muchísimas gracias, chicos.